Preguntémoselo a uno de ellos. Gracias por acompañarnos, juez Manuel Monteagudo. ¿Puede explicarnos por qué usted, que ya sabemos que en esa aclaración que se hizo hace algunos días y que el juez de Ica la devolvió al TC, allí usted tenía una posición contraria? ¿Por eso es que no se le llamó esta vez para la decisión que han tomado de excarcelar a Fujimori? Bueno, en realidad tendría que hacer algunas precisiones, ¿no? Efectivamente, yo emití un voto singular diferente al de la mayoría, conjuntamente con otro magistrado que tuvo también sus propias razones. Eso fue la semana pasada. Claro, lo ocurrido la semana pasada fue una decisión para no pronunciarse sobre el fondo del problema y más bien disponer que sea el juez ejecutor el que actúe conforme a sus atribuciones. Pero no hubo un pronunciamiento de fondo y por eso se recurrió a un auto que resuelve asuntos de mero procedimiento. En nuestras deliberaciones naturales en un colegiado quedó claro que el problema de fondo tenía que ser una materia que correspondía al Pleno. La semana pasada usted no estuvo de acuerdo con ese auto aclaratorio porque usted sí estimaba que había que pronunciarse sobre el fondo y mencionar al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, efectivamente, uno de los puntos centrales era que el Tribunal Constitucional dijera cuál va a ser la recepción de este pronunciamiento de la Corte Interamericana. Entonces, lo que ha pasado es que emitió el auto y devuelto el expediente al Tribunal Constitucional. Lo que ha ocurrido el día de hoy es que se metió un segundo auto, del cual no hemos tenido conocimiento el resto de los magistrados, es decir, los dos magistrados que votamos en contra. O sea, usted y el magistrado Ochoa, así es. Ahora, no hemos tenido conocimiento porque lo que se ha tramitado, y este es un asunto, digamos, procedimental interesante y al mismo tiempo preocupante, es que se ha entendido que la decisión de qué hacer frente a la devolución correspondía única y exclusivamente a quienes estaban a favor de la primera decisión. Claro, primera decisión en materia puramente procedimental. Sin embargo, la decisión que se ha publicado es claramente un pronunciamiento de fondo, en el que se desconoce el pronunciamiento de la Corte Interamericana. Ese tipo de pronunciamientos... Se desconoce, pero se le menciona. No, digo, se desconoce su efecto jurídico, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no estamos frente a un auto netamente procedimental, frente a un pronunciamiento de trámite, sino estamos frente a un pronunciamiento de gran envergadura, muy importante, con la trascendencia que estamos viendo. Eso merecía, en mi opinión, ser visto en el Pleno del Tribunal Constitucional, como además era nuestra expectativa, ¿no? Con los 6 que, aunque estaban en desacuerdo, hubieran enriquecido este fallo. Bueno, definitivamente estábamos en desacuerdo, digamos, se sabía, pero lo que tenía que haber debía ser un pronunciamiento de la institución con relación a varios puntos. Uno de ellos era reconocer o no reconocer efectos jurídicos del pronunciamiento de la Corte, porque lo que se dijo fue, bueno, usted actúe conforme a sus atribuciones y por eso emito un auto. Y el gran reclamo de mi postura era, enfrentemos el problema. No guardemos silencio frente a una realidad. ¿Y para usted cuál es la forma de enfrentar el problema? ¿Usted estaba de acuerdo con que se libere a Fujimori o no acatando a la Corte Interamericana? Mire, es interesante lo que señala, porque en realidad yo creo que lo que se ha debido hacer realmente ha sido enfrentar la posibilidad de un indulto al expresidente Fujimori de acuerdo a ley, de acuerdo a los estándares internacionales, y no ignorar ese examen que se ha hecho del pasado, porque el problema aquí, y es un problema jurídico interesante, es que la Corte examina un indulto del año 2017 y considera que en el 2017 ese indulto tenía una serie de vicios contra la legislación peruana y los estándares propios de la Corte Interamericana. Y lo que hace el Tribunal Constitucional el año 2022 es justamente revivir ese indulto y desconocer un pronunciamiento de la Corte Suprema de la República que lo había dejado sin efecto. Pero siempre estamos hablando de una decisión de hace 7 años. No estamos hablando de la situación actual del señor Fujimori. La situación actual del señor Fujimori, por supuesto, podía ser atendida. Claro, donde su salud ha evolucionado, para mal se presume, por la edad, el paso de los años. Sus condiciones carcelarias y, por supuesto, toda la problemática en materia de derechos humanos. Porque no hay que olvidar que esta es una condena
donde hay víctimas y al momento de perdonar, eso es un indulto, hay que hacer un examen de varias consideraciones hoy. Pero lo que el asunto era que se estaba examinando una decisión ocurrida en el año 2017. Y el tribunal puede ser muy, muy creativo, ¿no? Y, por ejemplo, podrían haber dicho que cabía hacer unos exámenes, unas visitas médicas para verificar su estado de salud y de acuerdo a eso proceder a su liberación. ¿Estaba dentro de las posibilidades imaginativas de fallos del TC? Sin duda. Mi ponencia, mi propuesta, porque yo era originalmente el ponente, mi ponencia fue rechazada y se convirtió en un voto singular, era justamente, hay que dejar sin efecto la sentencia del año 2022 del tribunal, de nuestros predecesores, por los vicios identificados, pero al mismo tiempo hay que dar una señal para pacificar al país de las posibilidades de tramitar un indulto. Por supuesto, bajo cumplimiento de una serie. Ahí usted introduce otro tema, o sea, un TC con distinta conformación al anterior puede anular un fallo de un TC anterior. Bueno, justamente lo que ocurre, lo interesante es que nosotros estamos inmersos en un sistema internacional, en un bloque constitucional que lo conforma el sistema de la Corte Interamericana, nuestro sistema constitucional y nuestras cortes, y funcionamos como un bloque. En este momento en el Perú, los jueces, los jueces son jueces convencionales, aplican la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Las autoridades aplican la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay un control de convencionalidad. El Perú está obligado a dar cumplimiento a este sistema. Esto nos asegura a todos, nos asegura que si en algún momento el Estado viola derechos fundamentales, o una empresa o una persona viola derechos fundamentales, y se agotada la vía interna, terminado el juicio en el Perú, es posible ir a una instancia internacional. Ese es el mecanismo, Bueno, gran evolución. Vaya ironía histórica, porque en el pasado, en la década del 90, cuando gobernaba el presidente Alberto Fujimori, un TC recurrió a la justicia supranacional, ¿no? Por supuesto. Un TC que fue defenestrado. Así es, y fueron nuevamente reincorporados por una decisión de la Corte Interamericana. Ahora, lo interesante es que en el auto que han presentado los señores magistrados, se dice que la Corte Interamericana no tiene facultad para ejecutar sus decisiones. Y es curioso porque lo que ahora está haciendo el propio tribunal, estos tres magistrados, ¿no? Tres con el voto en contra de uno de ellos, es ejecutar su decisión. Esto que parece sorprendente, esta problemática de las firmas, revela justamente que hay una acción de ejecución. Eso que le están cuestionando a la Corte Interamericana, ellos mismos lo están haciendo. Pero es que el nuevo Código Procesal Constitucional permite que cualquier tribunal donde se origina una sentencia pueda ejecutarla, ¿no? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, ya ese es un tecnicismo para los... Pero eso es lo que adujo el juez de Ica para devolverle la pelota al TC. En realidad el juez de Ica tiene dos argumentos importantes. Dice, señores, en realidad la ejecución de una decisión corresponde a la sala o al juez que le ha dado la razón, digamos, a quien presente el habeas corpus. En ese famoso artículo 27, no hay mención al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, hasta el día de hoy, al momento de ejecutar sus decisiones, se las remite al juez ejecutor. O sea, esto que hicieron en el auto, digamos, es la conducta continua del tribunal. Se la envía al juez ejecutor. No actúa de manera directa, esa es la práctica. Esa es la práctica, ¿no? Entonces, porque la norma simplemente alude al juez y a la sala, pero realmente ese es un tecnicismo. Y merece la amonestación, el jalón de orejas que le manda en una de las dos decisiones del Bueno, auto de... es que la otra razón que nos da el juez es, señores, hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que yo no puedo ignorar. Ahí lo tiene el Perú. Y entonces, en buena cuenta le está diciendo, toma conciencia de lo que tienes frente a ti, que era un poco mi postura. Señores, hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana, adoptemos una posición de fondo. No manejemos esto como si fuera una banalización procedimental. Claro, entonces no merece el jalón de orejas que ahora
ha recibido en esa resolución de sus colegas del TC. En mi opinión, digamos, ese juez es un juez convencional que tenía que reconocer a la Corte Interamericana. Y va a haber un jalón de orejas de la Corte Interamericana al Tribunal Constitucional a través del Estado, ¿no? Porque la Corte Interamericana no se dirige a los jueces, a las salas, al TC, sino se dirige al Estado peruano. Claro. Aquí también hay que mirar las cosas en ¿Qué cree que va a pasar ahí? Mire, yo le diría que estamos en una experiencia difícil, compleja, sin duda, pero la que nos debe llevar a cierta reflexión. El Perú, el Estado peruano, fue condenado el año 2001 y luego el año 2006 por el caso de los Barrios Altos y la Cantuta, por, digamos, graves afectaciones a derechos fundamentales. ¿Y qué se le dijo al Perú? Digamos, regresando a la democracia. Usted investigue, el Estado peruano tiene el deber de investigar, procesar y si encuentra responsables, sancione. Estamos así desde esa época y han habido procesos, se sentenció, se condenó al Grupo Colina por crímenes de lesa humanidad. Una sala de la Corte Suprema modificó esa condena al Grupo Colina y la Corte Interamericana le dijo al Estado peruano, eso no puede ser, esos son delitos de lesa humanidad. Y otra sala de la Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia anterior y modificó y regresó a la situación de la condena por delitos de lesa humanidad. Es decir, hemos tenido ya la experiencia de una supervisión, y fue producto de una supervisión en la que se dijo al Estado peruano, eso se tiene que hacer bien. Y nos ha pasado nuevamente con motivo de la decisión del Tribunal Constitucional anterior. Se le dice, esa dejada sin efecto de la decisión de la Corte Suprema, ese permitir el indulto, es inconvencional, no es conforme ni con la Constitución peruana, ni con la ley peruana, ni con los reglamentos del indulto, ni los estándares de la Corte. He oído el argumento de que una decisión de la Corte Interamericana en el proceso, en el marco de supervisión de una sentencia no es lo mismo que una sentencia, no tiene el mismo valor. Mire, esa reflexión es realmente impresionante, diría, ¿no? Se ha creado en América, como en Europa, un sistema supranacional de garantía de derechos. Es decir, señores, se violaron derechos y el Estado está condenado y usted tiene que hacer esto. Y el propio sistema, como ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, ha desarrollado el mecanismo de supervisión de la sentencia. La sentencia es una obligación internacional. Si una obligación internacional no se cumple, y en el Perú tenemos esa experiencia, nos hemos insertado al sistema internacional, estamos ya acostumbrados a asumir obligaciones financieras, comerciales y de derechos fundamentales. Cuando se determina una responsabilidad, ¿nos tomamos en serio o no nos tomamos en serio las responsabilidades internacionales? Y entonces la Corte supervisa, como le dije hace un momento, ya ha habido una supervisión de un fallo de la Corte Suprema que fue corregido por la propia Corte Suprema. Y esta no es sino una consecuencia de lo mismo. Entonces, yo francamente no entiendo por qué embarcamos al país en un incumplimiento de un proceso de ejecución. Entonces, ¿va a haber pronto una audiencia de supervisión? No tenemos fecha. Bueno, la Corte Interamericana lo que dijo en abril, dijo, miren, voy a hacer una supervisión específica del proceso de indulto. Y hace unos días acaba de decir, al informarse del auto anterior, le ha pedido al Perú que informe cuál es la situación del cumplimiento de estos procesos de supervisión. Se va a recibir este informe, me parece que se dio plazo hasta mañana, y luego habrá seguramente una audiencia donde el Estado peruano va a tener que explicar. Y aquí también la otra cuestión interesante es que en abril el Estado peruano le dijo a la Corte que iba a acatar sus decisiones. Entonces, claro, hemos colocado al país en una situación francamente innecesaria. Yo creo que la problemática de las víctimas, la problemática del señor Fujimori, merecía un desenlace absolutamente diferente. ¿Ha habido vehemencia en sus colegas? ¿Ha habido apuro? ¿Se han contagiado de la politización que hay en la justicia peruana actualmente? Mire, yo preferiría, yo soy un juez constitucional, no soy un político, yo preferiría no hacer calificativos personales con personas con las que me voy a desarrollar en los próximos 3 años y medio, probablemente. No me atrevería a hacer una calificación. Ha habido un debate, sí, ha habido una discrepancia de opiniones de cómo enfocar, pero como lo digo en mi voto singular, yo discrepo totalmente de un
de un entendimiento de que podemos incumplir obligaciones internacionales. Yo vengo del mundo de la economía y en el mundo de la economía hemos aprendido como país a cumplir obligaciones internacionales, a cumplir los contratos. Un tratado es un contrato, es un pacto. Una sentencia es una obligación emanada de un pacto. En el Perú estamos insertados en el sistema del arbitraje de inversiones. He llevado a veces el Estado peruano a arbitrajes de inversiones. Pocas veces hemos perdido esos arbitrajes y hemos tenido que pagarlos. Pero hay una tradición de ejecutarlos, los fallos de los Hay una tribunales tradición internacionales. y me parece interesante lo que dice. La posición del Estado peruano ha sido ininterrumpidamente de reconocer las obligaciones internacionales desde que ha regresado la democracia. Bueno, muchas gracias, doctor Monteagudo, y espero que de pronto lo tengamos para comentar algunos de esos temas más ligados a su especialidad de Derecho Económico. Terminamos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una y leer lo que dice? No sabía que había esta. Ok. Nunca es tarde para mejorar. Totalmente de acuerdo. Buen mensaje. La carta es para usted.